Saludos cordiales, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. Les habla su amigo y hermano en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Recordemos el lema de mi canal que dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Bien, amados hermanos, en esta ocasión les traigo un tema muy importante y es una refutación que le vamos a hacer a este mentiroso y falso maestro de Tito Martínez de Madrid, España, acerca del tema de quién es el Dios, el cual se menciona allí en 2 Corintios 4:4 cuando dice que el Dios de este siglo. Este embustero dice que el Dios de este siglo se refiere al Dios Padre, y también acerca del príncipe que menciona allí el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, habla acerca de que el príncipe que vendrá, obviamente, ¿sí? Y quisiera leer el texto allí antes para no hacer una especulación. Y lo que vamos a hacer es, amados hermanos, es refutar totalmente por medio de la Escritura todos estos argumentos que pues este sujeto inventado, diciendo de que allí cuando se refiere el Dios de este siglo se refiere es al Padre, y eso es totalmente errado e equivocado. Entonces veamos lo que dice allí nuestro Señor Jesús acerca del príncipe, ¿sí? Entonces veamos lo que dice acá en este punto. Por ejemplo, acá tenemos Marcos y también tenemos aquí a Juan 12:31, dice: ahora el juicio de este mundo, dice acá, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sí, notemos eso. Y en el verso 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Bien, entonces él dice que ahí se está hablando de Jesús mismo, o sea, Jesús se está refiriendo supuestamente de él mismo, o sea, totalmente equivocado. Entonces eso lo vamos a refutar, a desmentir totalmente con la Escritura. Así que bueno, entonces en el segmento número 1 voy a presentar, ¿sí? Junto con el hermano Fran Mendoza, quiero pues que también él va a participar acá en esta refutación. Él va a presentar sus argumentos, ¿sí? Con respecto a estos dos puntos también. Y yo voy a presentar también argumentos en relación a estos dos puntos que ya les mencioné. Por favor, quédese hasta el final para que escuche todo esto. Es muy importante. Entonces, antes de que el hermano Fran salude, vamos a escuchar a Tito Martínez, lo que él dice para que ustedes se den cuenta, y no voy a cortar nada absolutamente del audio, sino que lo vamos a escuchar todo para que ustedes se den cuenta, y posteriormente procederemos a refutar sus argumentos y el hermano Fran va a presentar su saludo y también va a argumentar. Así que bueno, escuchen ustedes sin más preámbulos cómo este señor también inclusive se dirige de una forma despectiva a una de las traducciones, como es la traducción viviente, donde de una forma, digámoslo, no pulcra, y en su léxico que es bastante, digámoslo, ofensivo, ¿sí? Y a la vez paupérrimo para expresarse, él lanza improperios tanto a las escrituras mismas, ¿sí? Del Señor, y también a las personas que no creen pues como él y que creen que así no es. Entonces lanza todo tipo de improperios. Ustedes lo van a escuchar. Así que bien, aquí pues voy a dar paso para que ustedes escuchen los audios de este sujeto y se den cuenta. Escuchen con atención lo que él dice, y luego posteriormente vamos a refutar. Después de esto, de que escuchen los audios de Tito, el hermano Farán va a presentar su saludo también. Escuchemos. Pues sí, hermano Alex, mira, es muy sencillo de entender. El pasaje de 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo. Resulta que en el texto griego, la palabrita que ha sido traducida por Dios, ¿sabes lo que significa? El Dios supremo. Ahí no está hablando de Satanás por ninguna parte. El Dios supremo es el Padre Celestial, no Satanás. Entonces, ¿quién es el Dios supremo que ciega las mentes? Pues ahí lo demostró en mi estudio. Es el Dios Padre. Es el que ciega a aquellos que no quieren creer. Dios les envía tinieblas. Les entenebrece el entendimiento. Eso es lo que dijo Pablo. Ahí no habla del diablo. Entonces, el Dios supremo es solamente el Padre Celestial. Él está en control de todo.
de absolutamente todo. Él controla a Satanás. Satanás es un pelele, es una marioneta en las manos de Dios. Satanás solo puede hacer lo que Dios quiera. Y él es el Dios de este mundo y el Dios de todos los mundos, es el Padre Celestial. El Dios de este siglo y de todos los siglos es el Padre. ¿En las iglesias que enseñan? Pues todo lo contrario. Dicen que el Dios que ciega la mente de los incrédulos es Satanás, cuando eso no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte. Están engañadas, esas iglesias están engañadas por el diablo. Porque esa es la labor de Satanás, engañar al mundo entero, lo dice bien claro Apocalipsis 12, verso 9. Él engaña al mundo entero, esa es su labor. Pero él no es quien ciega la mente de los incrédulos, eso quien lo hace es Dios. Pues nada, ahí está todo explicado, ya está subido el vídeo, ya está publicado el vídeo en YouTube. Y bueno, el que quiera bajarse el libro PDF también está publicado y ahí está el audio y está todo. Venga, un saludo, hermano. Bienvenidos a la escuela bíblica, esta escuela enoteísta de Telegram, hoy día 18 de junio del año 2023. Bueno, pues hoy vamos en esta escuela a analizar unos cuantos pasajes bíblicos. Estaré una media hora así y luego ya pues los que queráis hablar, aportar y participar podéis enviar vuestros mensajes en audio. Y esta escuela va a tratar sobre lo que hemos estado hablando en los últimos días. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo mencionado por Jesús? Ya sabéis que Jesús habló del príncipe de este mundo por 3 veces en el Evangelio de Juan. Y resulta que Pablo, como vamos a ver ahora, hay un pasaje donde también habló del Dios de este mundo. Vamos a ver quién es en primer lugar el Dios de este mundo que ciega la mente de los incrédulos. El que los ciega, porque las iglesias nos han enseñado siempre que se refiere a Satanás, que ciega la mente de los incrédulos. Bueno, pues eso es una gran mentira, eso es falso. Vamos a ver ahora. Las iglesias, por ejemplo, incluso hay una versión de la Biblia llamada la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que es muy utilizada por muchos falsos pastores. Han falsificado de forma repugnante ese pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Mira, voy a leer cómo ha traducido esa versión diabólica, esa traducción de la Biblia, 2 Corintios 4:4. Vamos a ver cómo es una de las traducciones más satánicas, más falsas que he leído jamás. Bueno, pues dice esta traducción, en 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como podéis ver, los tipos, estos soplagaitas que han traducido esta versión, que han hecho esta basura, esta auténtica mierda de traducción bíblica, han metido la palabra Satanás, porque como vais a ver ahora, no se encuentra en ningún manuscrito griego, en ningún texto griego. Es una burda falsificación, falsificando las palabras del apóstol Pablo. Esta palabra, repito, de Satanás ha sido añadida por los traductores de esta mierda de versión. Y lo han hecho con el fin de engañar a muchos, porque mira lo que dice el texto griego. Literalmente del griego, voy a leer la traducción del griego al español. Dice así. ¿En quién es el Dios de la edad esta cegó las percepciones mentales de los carentes de confianza? Simplemente dice que el Dios de esta edad, el Dios de este mundo, cegó la mente de los incrédulos, de los que no quieren creer. ¿Vosotros veis ahí por algún lado la palabra Satanás? ¿Dónde dice que este Dios que ciega la mente es Satanás? Bueno, pues como podéis ver, no lo dice por ninguna parte. Entonces lo que han hecho es añadir, falsificando las palabras del apóstol Pablo, haciéndole decir a Pablo lo que no dijo por ninguna parte. Eso es una de las formas más satánicas, más diabólicas pues, que existen de falsificar la palabra de Dios. Algo que ha hecho también uno de esta escuela que se llama Ricardo Morales, que él constantemente está citando esta versión bíblica, esta mierda de traducción bíblica falsificada, satánica, porque eso es lo que le interesa. A él le encantan las falsas traducciones, las traducciones pervertidas, eso es lo que le gusta a él. Entonces él cita este pasaje de 2 Corintios 4:4, pero en esa versión falsa, para decir la mentira de que es Satanás quien ciega la mente de los incrédulos. Bueno, pues vamos a ver seguidamente quién es el
el que ciega la mente de los incrédulos según la Biblia. Y vais a ver que no es Satanás por ninguna parte. Bien, como ustedes pudieron oír, ahí se dan ustedes de cuenta, o se dan cuenta ustedes que esta persona dice que ese príncipe del cual mencionó Jesús no se refiere a Satanás, sino se refiere a Jesús mismo. Y el Dios donde dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, dice que es el Dios Padre. Bueno, vamos a analizarlo y vamos a refutarlo por las mismas escrituras. Vamos a ir al interlineal. Ya le leí, o voy a leer acá, mejor dicho, voy a dar lectura acá. Y bueno, antes de esto quiero que el pastor Fran también pues dé su saludo. Vamos a esperar que él también salude acá. Y él también pues va a presentar sus argumentos, ¿sí? Yo también voy a presentar los argumentos para refutar estas mentiras de Tito Martínez. Adelante, hermano Fran. Paz de Cristo para sus vidas, usted que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube. También saludo a nuestro hermano Sergio Rodríguez de Colombia. Hermano Sergio, bendiciones para usted. Bien, ustedes han escuchado el argumento, la explicación que nos presenta Tito Martínez de España. Y él se fundamenta en este texto de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, o de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, y el señor Tito ha mencionado de que la palabra Dios, el Dios de este siglo, es el vocablo griego deseos, y es correcto. Se escribe D-S-E-O-S, deseos. Pero Tito Martínez omite, soslaya el contexto de este texto. Es importante tomar en cuenta, muy en cuenta, señor Tito, y ustedes que nos sintonizan, hermano Sergio, también usted, que una de las reglas fundamentales de la hermenéutica, de una correcta, o para establecer una correcta interpretación bíblica, es evidentemente considerar el contexto. ¿De acuerdo? El contexto inmediatamente anterior de este versículo 4 de este interesante capítulo 4 de 2 de Corintios. Vamos a leer el contexto. Bien, pero vamos a leerlo desde el versículo primero, que es el contexto cercano anterior, para poder deslindar cuál es el sentido paulino en cuanto al Dios de este siglo. Si es el Padre Celestial, porque de acuerdo a la tesis, a la teoría antibíblica de Tito Martínez, es el Padre Celestial, el Dios de ese siglo, y no es el mismo Satanás el diablo. Y él dice que, usted lo ha escuchado en su audio, de que la mayoría de las iglesias evangélicas están corrompidas, todas engañando con esta falsedad de que Satanás el diablo es el Dios de este siglo. Bien, vamos a leer rápidamente desde el versículo primero. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El apóstol Pablo tuvo un ministerio y él persistió en su ministerio apostólico, y él se cansaba como ser humano, tenía desaliento, pero no desmayaba. Es fácil entenderlo. Versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, renunciamos al pecado. En otras palabras, el apóstol Pablo así lo explica: ni adulterando, nótese bien, la palabra de Dios, es decir, enseñando una tergiversada doctrina, una insana doctrina, adulterando la palabra de Dios, cambiándola, trastocándola, es la idea en el griego original, sino
por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bien, versículo 3, importante, prestemos atención. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, oculto, no mostrado, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden. En el versículo 2 nos habla de que no adulteramos la palabra de Dios. Dios ahí es el vocablo griego deseos. Y deseo significa Señor, Dios, divinidad suprema. Bien, y es la misma palabra que aparece en el versículo 4, el Dios de este siglo, y también que aparece sobre el final del versículo 4, el cual es, hablando de Cristo, la gloria de Cristo, la imagen de Dios, deseos. Bien, deseos. Ahora bien, leamos el contexto anterior, perdón, el contexto posterior, vale decir los versículos 5 y 6, para tomar en cuenta el pensamiento, la idea general, la idea plena del apóstol Pablo. Amén. Porque, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Pablo dice, no estamos predicando lo que pensamos nosotros, y tampoco nos estamos predicando de forma vanagloriosa a nosotros mismos, como seres humanos, aparte de lo que Dios nos ha revelado por su palabra, el Evangelio, la buena noticia. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él dijo, sea la luz, ¿verdad? Capítulo 1 de Génesis, y la luz fue hecha. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Él ha resplandecido, dice el apóstol Pablo, y en cada creyente, en ustedes como iglesia, Él ha resplandecido, dice, en nuestros corazones para iluminación, la luz, por supuesto, del conocimiento de la gloria de Dios. Otra vez la palabra es deseos, en la faz de Jesucristo. ¿De qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Está hablando de la palabra que él no de ninguna forma se atrevía a adulterarla, a trastocarla. Bien, no dando con astucia. Versículo 2, versículo 3 cita el Evangelio del reino que está encubierto entre quienes, no dentro de la iglesia, sino entre los que se pierden. Está encubierto, está oscurecido, es decir, no pueden comprenderlo. Es algo indescifrable para ellos, un secreto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿usted considera que es el Padre Celestial quien ciega la comprensión de los incrédulos? No, es Satanás, el diablo, y no es Dios, nuestro Padre Celestial. Porque el deseo de Dios, ahora sí vamos a leer lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en segunda de Pedro, su segunda epístola pastoral, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo, nótese bien, y esto lo tengo que resaltar, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, bueno, Sergio, usted también lo puede comprender y concuerda conmigo en esta afirmación del apóstol Pedro. No quiere que ninguno perezca, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como un Dios que tiene el deseo de que nadie se pierda, vamos a razonar con la misma Biblia. Como un Dios que no quiere que nadie se pierda, que nadie muera espiritualmente, alejado de Él, de su presencia, de conocimiento de Cristo, de su Hijo amado,
y que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia, al cambio de estructura mental y que se conviertan al Señor, a su Hijo amado, que lo reciban por la fe como Señor y Salvador de sus vidas, como ese Dios que desea el arrepentimiento de las personas va a cegar, como si fuera el Dios de este siglo, la mente, el entendimiento. Ahí la palabra entendimiento, pues en este texto de 2 de Corintios 4:4 es en el griego noema, 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 que significa una percepción mental, intelectual, el pensamiento mismo, la idea. Amén. Entonces, Dios, por supuesto que no puede ser ese Dios del siglo, de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo entonces? Si no es el Padre Celestial, ¿quién es el Dios de este siglo? Nada menos que Satanás, el diablo. ¿Correcto? La palabra siglo, el Dios de este siglo, en el griego es aion, A y latina O-N, aion, que significa edad, universo, por implicación, corriente de este mundo. Bien, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios o el gobernante de este mundo? Vamos al capítulo 4 de Mateo. Bien, para complementar el pensamiento paulino, lo que está hablando el apóstol Pablo. Mateo capítulo 4, y vamos a leer Mateo capítulo 4, vamos a leer en el versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo. Aquí la escena es en el desierto, la triple tentación de Jesús, que era pues la prueba de fuego de calificación ministerial para que él emprendiera su ministerio de docente y de milagros, de portentos. Jesús, Satanás, el diablo, le llevó a un monte alto, bien, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos del mundo, absolutamente todos. Versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te voy a dar. ¿Por qué Satanás, el diablo, le propuso esto al Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Él era el gobernante, porque Él es el gobernante de este mundo. Él es el Dios de este mundo, de este siglo. Y también el pasaje paralelo lo encontramos en el capítulo 4 de Lucas. Lucas capítulo 4, que es el sinóptico. Bien, vamos a leer Lucas en el capítulo 4. Bien, en el versículo 6 leemos: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Lucas 4, versículo 6. A mí me ha sido entregada. Es decir, Dios le dio a Satanás, el diablo, permite nuestro Padre Celestial que le entrega el mundo, el universo, toda esta creación. No, la creación es potestad y está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Aún Él ejerce el control sobre el diablo, sobre Satanás, el diablo. Versículo 6: a ti te daré dice, toda esta potestad, este poder, autoridad y la gloria de ellos, de los reinos de esta tierra, de este mundo, por supuesto perdido, corrompido, encubiertos, enceguecido para poder entender y recibir el Evangelio. Dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. A quien quiero le doy. Detrás de este mundo, entonces, hermano Sergio, y ustedes que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, se encuentra Satanás, el diablo.
Esto es evidente por lo que Jesús también lo afirmó en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, y vamos a lecturar en el versículo 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es Dios, es el Padre Celestial. El príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está aludiendo únicamente a Satanás, el diablo, el maligno, el engañador, el padre de toda mentira. Bueno, mi hermano Frank, gracias por ese aporte. Ahorita pues voy a dar mi aporte ahora yo en el sentido del primer punto, ¿sí? Voy a dar mis argumentos y posteriormente usted termina y después yo continúo también con el otro argumento de los dos segmentos que he elaborado acá. Entonces bien, la Septuaginta, los puntos que usted tocó ahí son muy importantes, ¿sí? Muy importantes, muchos puntos que tocó usted ahí, pero también quiero hacer una aclaración de algunos puntos que también son importantes de velarlos acá para que quede esto pues ratificado y totalmente clarificado lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Entonces bien, en el segmento número 1 vamos a leer allí en la Septuaginta griega al español el texto de 2 Corintios 4:4, que dice lo siguiente: y si también está velado nuestro evangelio, en los que perecen está velado, en los que el Dios, dice, de este siglo ha cegado los sentidos de los increyentes para que no les esplenda la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. En el texto griego dice lo siguiente: en quienes el Dios de la edad, dice, cegó las percepciones mentales de los carentes de confianza hacia adentro, el no resplandecer a la iluminación del buen mensaje, del esplendor del ungido, quien está siendo imagen de el Dios. Y voy a leerlo en la K2 israelita también, el mismo texto, y después en la Reina Valera 1960 dice: para que si nuestras buenas noticias tienen un velo, solo lo tengan para los que están en proceso de perderse, dice acá. Verso 4 dice: ellos no llegan a confiar porque el Dios, dice acá, del Olam Hased, ¿sí? O sea, de este mundo, ha cegado sus entendimientos para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias acerca de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen de Yahweh o Yud-Hei Bat-Hei. Reina Valera 1960 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, aún encubierto, perdón, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, vamos a analizar algo muy importante acá y vamos a ir allí al texto griego para analizar algo muy importante allí. Es acerca de la construcción gramatical que encontramos allí en 2 Corintios capítulo, vamos a buscar acá, 4:4, ¿sí? 2 Corintios capítulo 4:4. Entonces vamos a buscar acá en el texto griego, lo interlineal griego, y veamos lo que nos dice acá. Dice lo siguiente acá, pues yo ya lo leí allá, pero vamos a analizar algo acá. Dice: en quien es el Dios, y aquí tenemos obviamente el artículo definido ho, que es él, un pronombre en tercera persona singular. Aquí tenemos Seos, ¿sí? Que significa Señor Dios, ¿cierto? Ahí dice Seos, o sea, ahí dice de afinidad incierta, dice acá deidad específicamente con la divinidad suprema, figuradamente magistrado del hebreo, dice de hebreo muy, dice acá, Señor Dios. Entonces, ahí tenemos Seos, ¿cierto? Bien. Dice acá, entonces, ahí está el artículo definido, aquí está, el artículo definido,
¿sí? El artículo nominativo singular masculino, ¿sí? Y aquí tenemos el sustantivo seos, nominativo singular masculino. Entonces, dice acá de la edad, ¿sí? Y aquí esa edad es un sustantivo genitivo singular masculino de la edad, que significa aquí aión, ¿sí? Aión, ya lo explicó el hermano Fran, dice claramente acá, propiamente dice edad, era, por extensión perpetuidad, también pasada, por implicación el universo, específicamente periodo, dice acá, judío mesiánico, presente o futuro, tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, dice eternidad. Bueno, entonces esos son los sinónimos de la palabra edad o aión, ¿sí? En el griego. Entonces debemos entender que tanto la palabra Elohim en el hebreo es una palabra polisémica que tiene varios significados, como se puede entender como Dios, ¿sí? Refiriéndose a Dios, Elohim, o también en plural como dioses. Se puede referir a ambos aspectos, tanto la parte plural como singular. Y obviamente dentro de lo que es la parte del griego, también la palabra Zeus se puede aplicar tanto a un Dios falso como a un Dios verdadero, ¿sí? En el caso de Cristo, que también es Dios, obviamente pues se le aplica el término Zeus, ¿sí? Y también está pues obviamente articulado. Entonces en este caso, aquí se usa el sustantivo Zeus, ¿sí? Junto con el artículo definido en tercera persona singular, pero esto no quiere decir que sea referido al Padre como lo enseña Tito, no. Aquí precisamente se está haciendo, y aquí más adelante si nosotros leemos aquí en el mismo texto, claramente dice de los carentes de confianza hacia adentro el no resplandecer a la iluminación de él, buen mensaje del esplendor de el ungido, que significa ungido es Mesías o Cristos del griego, quien está siendo, dice, imagen de el Dios. Y precisamente ahí está también, vea, notemos que ahí aparece con minúscula. Obviamente que entre el griego y el hebreo pues no se hace diferencia, en la antigüedad no se hace diferencia de como mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Tampoco pues se entendía que ven capítulos por versículos ni nada de eso, no. Eso eran cuestiones posteriores para tratar de ser más, digamos, más didácticos, para que las personas tuvieran una mejor comprensión, ¿eh? Entonces, de ninguna manera aquí, aunque aparece el sustantivo Zeus y el artículo definido, ¿sí? No se está refiriendo al mismo sujeto que se refiere a la parte de arriba donde dice aquí, porque aquí hay una distinción donde está en mayúscula. Creo que el erudito, porque este erudito James Strong aquí hace una distinción, porque el uno, si fuera el mismo, entonces él hubiera colocado arriba también, obviamente, como le digo, Zeus en ambos puntos es igual. Vea, aquí lo tenemos, ¿sí? Veamos en la parte final, dice ahí, vamos a verlo. Obviamente dice ahí, Zeus es la misma construcción gramatical, y está el artículo también, ¿sí? Pero él coloca aquí con D minúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Satanás, no se está refiriendo al Dios Padre. Por eso él coloca ahí Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque soy consciente de que se está haciendo una distinción ahí. Y arriba, cuando termina, usted puede ver que ahí está también, aunque está el artículo aquí de él, aquí veamos qué nos dice acá, artículo genitivo singular masculino, y ahí tenemos de él, que significa jo, también se usa el artículo jo, que significa cosa, él o este, ¿sí? Entonces, en este punto hay una distinción, y eso es lo que no se da cuenta este falso maestro, el Tito Martínez. Entonces lo que está diciendo es que para mí esto es una blasfemia, porque está diciendo que el Dios de este siglo entonces es el Padre. Ahora vamos a aclarar algo acá, vamos a salir de acá. Es cierto que Satanás es un instrumento en las manos de Dios, porque Dios lo creó con un propósito a él. O sea, todas las cosas Dios las hizo con un propósito, y él hace cumplir sobre lo que él creó, ¿sí? Sobre los instrumentos que él escogió, hace cumplir sus designios, ¿sí? Es otra cosa. Entonces, el Dios de este siglo, obviamente, pues
que es Satanás, ¿sí? Repito, es Satanás, no el Dios Padre, porque ya está ahí explicado, lo expliqué dentro del texto griego, que hay una distinción totalmente, ¿sí? Ahí el erudito Jenny Stone hace una distinción. Entonces él le dice, bueno, allí trata de una forma verbal, de una forma despectiva verbalmente a la traducción de traducción viviente. Como ustedes escucharon cómo él la trata, pues realmente este hombre no tiene pulcritud al hablar, ni tampoco tiene temor de Dios. Porque el hecho de que le han agregado la cláusula, el Dios de este siglo, que es Satanás, bueno, no tiene ningún problema. Para mí eso no es ninguna adulteración. Obviamente antes está aclarando, ¿sí? Está aclarando que se refiere a Satanás, no se refiere al Dios Padre como lo menciona este sujeto. Entonces veamos aquí algo muy importante. La Escritura dice claramente, y quiero que leamos algo allí muy, muy importante aquí. He pegado unos textos que están allí en otros pasajes bíblicos. Dice acá, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Recordemos eso, ¿no? Entonces ya el hermano Fran leyó una parte de eso, pero yo quiero leer acá para analizar algo muy importante. Dice acá Lucas 4, 5, 7, dice lo siguiente. Dice, y me llevó el diablo a un alto monte, y dice acá, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, dice, todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, potestad significa poder o autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, dice, entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo, dice, todos serán tuyos. Notemos eso, como allí Satanás dice que todo esto, la gloria de ellos, la potestad, a él le fue entregado todos los reinos. ¿Eso qué quiere decir? Que él está, al él tener los reinos todos de este mundo, entonces quiere decir que él está en una eminencia, está por encima. Entonces por eso Satanás es un poderoso, un Dios, o sea, él es un Elohim, ¿sí? O es un Theos, o Zeus, para que usted lo entienda, ¿sí? Del griego. Ahora, hay un punto muy importante acá, y es lo siguiente, que no podemos tampoco pasar por alto. Es cierto, como se entiende, que Satanás sí es un instrumento en las manos de Dios, con el cual también Dios cumple sus designios, como también con los hijos de Dios. Lo mismo, todos nosotros tenemos un rol, todos nosotros fuimos hechos con una objetividad. Entonces Dios cumple a través de sus instrumentos sus designios, ¿sí? O sea, lo que su voluntad. Entonces Satanás, como les quiero decir acá, les aclaro, es un instrumento, ¿sí? Dios lo creó con un propósito, ¿sí? Además de eso, que también es el tentador y todo esto. Entonces él fue hecho con un propósito, para un propósito, ¿sí? Y en él se cumple todas las cosas de acuerdo a los designios de Dios, a lo que Dios estableció. Entonces, allí tenemos un texto, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2, versos 11 y 12. Ahora otra cosa, también Satanás es el engañador. ¿Sí? Satanás es el engañador porque la Escritura lo dice en Apocalipsis 12, habla que él engaña, dice que al mundo entero. Entonces dice acá, 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12, dice, por esto Dios, y ese Dios ahí, obviamente que es el Padre, porque ahí está la construcción, Zeus, dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice, ahora esta otra versión, ¿sí? La Septuaginta griega al español dice, y por esto envíales Dios operación de descarrío para que crean a la mentira o al engaño, para que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino, dice acá, si no complacieron a la injusticia. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí en este punto? Es lógico, ¿sí? Es lógico que Satanás, al ser un instrumento, ¿sí?, en las manos de Dios, porque Dios ejecuta de acuerdo a su designio en él también lo que él quiere. Y la Escritura nos muestra esto, o sea, que Dios también, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Entonces, bien, cuando una persona rechaza la verdad, como este sujeto que rechaza la verdad,
definitivamente entonces Dios dice que le envía un poder engañoso. Y Satanás no se debe entender que es un algo abstracto, sino que Satanás es un alguien, ¿sí? Es un ser poderoso, tiene poder, se puede decir que es un poder, o sea, un ser que tiene poder en ese aspecto, y que él, en este caso, por ejemplo, vemos cuando Dios, por medio de Satanás, pues, digamos, Dios permitió en este aspecto, ¿no? Dios permitió en la voluntad de él, ¿no? Permitió que fuera probado Job, ¿sí? Y Satanás le puso una sarna maligna, ¿sí? No dice que la sarna se la puso Dios, pero por voluntad de Dios él fue y tentó, digamos, se le puso esta prueba a Job, y por la voluntad también de Dios vino y tentó también a Jesús, pero obviamente él no cedió. Entonces Job pues tampoco renunció al Señor, sino que enfrentó la situación tremenda que vivió, pero Dios obviamente le permitió, porque él dijo, bueno, está en tus manos, pero no le toques la vida, ¿sí? Le respetas la vida, notemos eso, ¿cierto? Entonces pareciera que, bueno, ¿y cómo es que Dios, digamos, como que hace un convenio con Satanás y todo esto? O sea, la gente muchas veces no logra asimilar esto. No, Dios sencillamente cumple sus propósitos, pero en este caso la sarna que le puso el diablo a Job fue directamente Job, no fue Dios. Entonces en este caso Dios también envía, ¿sí?, poder engañoso, o sea, puede enviar un espíritu de engaño, en otras palabras, un espíritu que tiene poder, en este caso a Satanás, ¿sí?, o a un espíritu. De hecho, que inclusive también en el Antiguo Testamento también aparece un ángel que dice, se aparece no me recuerdo el texto, pero ya ustedes lo pueden buscar, donde un ángel se ofrece como espíritu para ir, para convertirse en un espíritu de error, ¿sí?, y hacer errar, ¿sí? Entonces, eso lo vemos en el Antiguo Testamento. No me recuerdo el texto, la verdad me pasa por alto, pero allí hay un caso parecido. Entonces, allí el ángel le pide al Señor que le permita ir, ¿sí?, y actuar como un espíritu de engaño en la boca de cierta persona que se menciona ahí, o sea, hacer algo tremendo allí. Entonces, y Dios lo permite, ¿no? Dios lo permitió. Entonces, en este caso, aquí, en este punto, claro, Dios en su voluntad permite todo esto. ¿Por qué? Si una persona no cree a la verdad, entonces tiene que creer a la mentira. Entonces, por eso el texto dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, como no creen a la verdad, entonces les envía un espíritu de error, un espíritu de engaño. Ahí se entiende como un poder, como un dunamis, pero no se puede entender como algo abstracto, sino como algo, un alguien, ¿sí?, un ser, un ente espiritual. ¿Para qué? Para que engañe a esta persona y se pierda. Pero entonces, ¿quién lo está engañando en el caso? El Padre. No, lo está enviando, o sea, el Padre permite esto, ¿cierto? Pero lo está haciendo, pero ahí se está refiriendo es a un ente espiritual. Entonces claramente tenemos que entender eso. Entonces por eso pasa allí lo mismo. El Dios de este siglo, Satanás, tiene ese poder para cegarle el entendimiento, porque Dios se lo permite. Dios le ha dado el poder, Dios le ha dado poder a Satanás para hacer estas cosas. Sí, él puede hacer muchas cosas. Entonces Satanás tiene el poder para, digamos, engañar a las personas, como lo dice allí en Apocalipsis. Él engaña a todo el mundo. Por eso él dice que cegó el entendimiento. O sea, al cegarlo, ¿qué? A través de la mentira, del engaño, del error, sencillo. Y eso es lo que no entiende este sujeto. Entonces dice, no, ese es el Padre, que ahí se habla al Padre. No, de ninguna manera. Que el Padre sí le permite a él hacer eso, sí. Porque él lo envía, o sea, Dios permite esto. ¿Por causa de qué? Porque no creen a la verdad, entonces tienen que creer a la mentira. La Escritura lo dice acá. Dice, por esto Dios les envía un poder, ¿cierto? Pero ese poder no es un algo, sino es un alguien. O sea, un ser que va y engaña. Y Satanás es el que engaña. Entonces, ahora bien, hay un texto que quisiera que leyéramos. Está por allí, voy a buscarlo, ¿sí?, para que lo leamos allí rápidamente. Notemos algo muy importante allí. No puedo pasarlo por alto porque es importante. Vamos a leer allí en Juan, primera de Juan. Vamos a leer Juan, capítulo 5. ¿Sí? Aquí no nos pasemos por alto para cerrar acá, y luego el hermano Fran continúa y después yo termino. Bien, dice acá el verso 19, dice, sabemos, escuchen bien, dice, sabemos, dice el apóstol Juan, ¿cierto?, que somos de Dios.
o ahí está, Zeus, ¿sí? Y el mundo, dice, entero, ¿está qué? Bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús allí en Lucas? Que le entregaría todos los reinos del mundo si postrado lo adorares. Ajá. Entonces, dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, ¿es Satanás un Dios o no es un Dios? Claro que lo es. Claro que lo es porque tiene ese poder dado por Dios. Él, obviamente, a través del engaño, pues engañó allí a Adán y a Eva, los cuales eran señores, los dueños, los amos de todo lo que Dios había creado, porque Dios les entregó toda la creación a ellos, en sus manos. Por eso le dice en el verso del 1, 26, 27 y 28, les dice que fructificados sobre lugar la tierra, señoread sobre todo. O sea, ellos eran los señores, los dueños, los amos de toda la creación de Dios. Pero como pecaron, fallaron, entonces fueron expulsados. Ellos perdieron todo. Satanás tomó las riendas de todo. O sea, él quedó ahora, en sus manos quedó toda esta creación. O sea, él se convirtió el Señor, dueño y amo de todos los reinos del mundo, de todo lo que existía, la riqueza y todo. Eso lo dice Satanás directamente, no lo está diciendo Sergio acá. Lo dice en la Escritura. Y ustedes lo pudieron leer, dice acá, porque dice: y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Sí? A mí me ha sido entregada. O sea, que él está ahora como Dios, dueño, Señor y amo de todo. Y se le estaba ofreciendo a Cristo. Pero a cambio de que le adorara. Estamos. Entonces, de ninguna manera, esa interpretación que hace Tito es una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque es carente del conocimiento escritural, de los contextos y textos y contextos, los cuales claramente pues nos arrojan que definitivamente no se está refiriendo al Dios Padre ahí, porque dentro del texto griego, como ustedes pueden ver ahí en el interlineal, hay una distinción. Zeus, aunque se aplica igual la construcción gramatical con el artículo definido, pero luego también en la parte final está también Zeus y está el artículo definido también. Entonces, bien, voy a permitir que el hermano Fran ahora hable sobre lo que es el príncipe, y luego posteriormente también yo voy a dar un argumento. Así que vamos a seguir escuchando al hermano Fran sobre este punto de el príncipe, digamos, del que menciona allí él, ¿sí? El príncipe. Vamos a escucharlo acá. ¿Se da cuenta? Si esto no basta para ya derrumbar cual castillo de naipes la falacia del señor Tito Martínez, vamos a leer pues 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 19. El apóstol Juan es del todo categórico y irrefutable. Dice: sabemos que somos de Dios. Escúchelo bien, presta atención. Y el mundo entero, resáltelo, el mundo entero está bajo el maligno. Lo mismo que Jesús también lo sostiene y lo afirma en Juan capítulo 12, versículo 31. El mundo entero está bajo el maligno. En conclusión, Satanás, el diablo, es el príncipe de este mundo. Él tiene bajo el control este mundo conformado por las personas incrédulas, pecadoras, impías, ¿verdad? El Dios de ese siglo. Y si esto aún no basta, vamos a leer qué nos dice el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a leer los primeros 2 versículos. Capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, hablando de la iglesia, en vuestros delitos y pecados, en los cuales, presta atención nuevamente, versículo 2, hermano Sergio, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, nótese bien, siguiendo la corriente de este mundo, de ese siglo, este mundo, bien, conforme al príncipe, ahí está, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, Jesús lo dijo, bien, el espíritu que ahora opera en quienes. ¿En quiénes opera este espíritu maligno? Satanás, el diablo. Opera en los hijos de desobediencia, el mundo impío, perdido, sin Cristo,
Amén. Los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo, amén, lo mismo que los demás. Entonces, es evidente, es del todo evidente que el señor Tito Martínez está enfrascado en una mentira garrafal, en un engaño garrafal. Y él emplea términos como, disculpen este vocablo, esta palabra irreproducible, mierda, imbécil. Como un hombre que dice ser un teólogo puede hablar lisuras, adjetivos realmente que no podemos reproducir, que atentan contra la educación cristiana de un hijo de Dios auténtico, verdadero. Entonces es importante revisar esto. En 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 26 leemos, versículo 25 y 26 de 2 Timoteo capítulo 2, para terminar este análisis: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Claro, ¿quiénes? ¿Los que él ha enceguecido? No. Versículo 26, y escapen del lazo del diablo. No dice el texto que Dios es el que está enlazando, creando ceguera espiritual en los incrédulos. No. Y escapen del lazo del diablo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el gobernante de este mundo? Ante quien el mundo entero está bajo el maligno, es Satanás, el diablo, indudablemente. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien. Hay mucha gente, todo este mundo, la corriente de este mundo, este siglo, Aión, está sumergido en los lazos, en el control, en la potestad, bajo el dominio del Dios de este siglo, Satanás, el diablo, el padre de mentira, el engañador. Lo que leemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Obviamente Satanás, el diablo, ha engañado al señor Tito Martínez con esta descomunal falacia. Bien, hasta aquí mi exposición, hasta aquí nuestro análisis en nuestro canal de YouTube. Adelante, hermano Sergio. Bueno, gracias hermano Fran por su aporte. Y bueno, usted pues consiguió las tablas para el ataúd, y yo tengo aquí los clavos y el formol para rociarle a Tito Martínez y sepultar sus mentiras. Así que bueno, vamos a refutar de forma contundente ahora, a través de la gramática y todo eso. Vamos a leer ahora, voy a presentar el segmento número 2. ¿El príncipe de este mundo es Jesús? Es la pregunta, ¿cierto? Porque él dice que sí. Bien, vamos a analizarlo. Los fariseos judíos reconocían que los demonios tenían un príncipe. Escuchen bien, los fariseos judíos, ¿sí?, todos estos maestros de la ley, reconocían que los demonios, escuche bien, los demonios, ¿sí?, tenían un príncipe. Escuchen bien. Entonces, bien, la palabra que se usa allí, príncipe, es la numeral 758 del griego, del estrón griego, que es arjón, ¿sí? Arjón, que significa principal, príncipe, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado, autoridad, ¿sí? Y esta viene de la derivación de la numeral 757, que es arjo, ¿sí? Derivación de la palabra arjo, que significa ser primero en rango político o poder, gobernante, regir, o una persona que rige, o sea, que tiene las riendas, tiene la autoridad sobre algo, ¿sí? Una nación,
sobre una persona, sobre un pueblo, lo que sea. Entonces, regir o regidor se puede entender también. Entonces, ahí están las dos palabras, tanto como arjón, que significa príncipe, y arjo, que significa ser primero o poder, ¿sí? Gobernante. Entonces, bien, vamos a leer vamos a leer en las mismas escrituras, las cuales son contundentes y refutan estos argumentos. Veamos aquí. Y estos textos, obviamente, pues yo sé que él va a presentar defensiva frente a esto, va a inventarse una cantidad de cosas, va a decir, no, yo estoy hablando aquí cosas que no son, no, aquí yo le estoy hablando de lo que está en la escritura, como ustedes pueden ver. Entonces dice aquí Mateo 9:34, veamos lo que en palabras claras y categóricas de los mismos fariseos. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe, escuchen bien, de los demonios echa fuera los demonios. Ahora, Mateo 12:24, a su allí cuando fue la blasfemia contra lo que habla Jesús acerca de la blasfemia contra el Espíritu, porque ellos estaban blasfemando, y esto es lo que hace este señor, o este sujeto lo que hace es blasfemar. Escuchen bien, este tipo es un blasfemo, y hay que tener mucho cuidado con eso, es un blasfemo. Al decir que el Dios de este siglo es el Padre, es una blasfemia. Sépanlo, y es imperdonable. Para mí es imperdonable. ¿Por qué? Porque atribuirle las obras de Satanás a Dios, eso es lo que es una blasfemia contra el Espíritu, porque se está blasfemando contra el Padre, ¿sí? Contra el que hace las obras. Por eso cuando ellos dijeron estas palabras, Jesús les confrontó duro, ¿sí? Porque Jesús reconoció que el que hacía las obras, él dice, el Padre que mora en mí, ¿sí? Él, ahí está el Padre, ¿sí? Lo dice en Juan 14:10, si no estoy mal. Entonces allí está ho pater, la construcción gramatical ho pater, el sustantivo pater, que se refiere al Padre. Dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y quién era el Padre? Pues el Dios Padre. No era una fuerza activa como este también lo enseña, sino que era el Dios Padre. Él hacía las obras a través de Cristo. Entonces, y estos están diciendo que Jesús hacía las obras que hacía, las hacía por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que las obras que Jesús hacía, según para los fariseos, se escribe para esta gente, eran hechas por el diablo. Entonces, ¿qué está haciendo este señor? Está blasfemando sencillamente. Entonces, es una persona, es un reo de condenación eterna. No tiene perdón. Sinceramente, es perder el tiempo con él. ¿Por qué? Porque le está adjudicando las obras de Dios al diablo. Y eso es grave. Hay que tener mucho cuidado con esto. Este tipo es un blasfemo. Sí, definitivamente. O sea, espiritualmente está muerto. Es un cadáver andante. Es un cadáver en las redes sociales. No tiene vida espiritual. Entonces, todo pecado le es perdonado a los hombres, pero es menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso está muy claro. Entonces, este sujeto, al igual que al menos estas personas, por lo menos reconocían en parte que los demonios tenían un príncipe, ¿cierto? Pero obviamente le estaban achacando. O sea, en otras palabras, ¿qué estaban diciendo? Que Jesús era un demonio. Un demonio, porque inclusive que él venía delegado de parte del príncipe de los demonios. O sea, le estaban diciendo que Jesús era también un endemoniado, un demonio, y que él echaba, imagínense, los demonios por la autoridad del mismo demonio. O sea, esto es un disparate total. Por eso él les dice, un reino dividido contra sí no prevalece. Entonces, amigo Tito, usted, o no, amigo no, sino usted es un tipo, un blasfemo, que realmente tiene que arrepentirse, y eso, quién sabe, ¿sí? Se lo digo así, quizá, como le dijo el Pedro al mago, ¿no? Quizá Dios te perdone, pero si usted, quizá por ignorancia, es posible esto, pero creo que usted lo hace porque usted sabe las cosas realmente, sino que usted en su obstinación en quererle llevarle la contraria a las personas, ese es el problema que usted tiene. Usted le quiere llevar la contraria a todo el mundo y presentar que usted es el único que sabe, el único que tiene la razón, y todo está muy equivocado. O sea, usted ya no está para aprender absolutamente de nadie, sino usted ya se cree que lo sabe todo. Usted es el sabelo todo. Entonces, escuche bien lo que voy a presentar acá, porque esto es algo irrefutable, ¿sí? Entonces, dice acá lo siguiente, Mateo 12:24. Dice, mas los fariseos, dice, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios.
¿No? Notemos eso. O sea, los fariseos, ellos reconocían que los demonios tenían un príncipe. ¿Y cuál era? Satanás, lógico. Ahora yo sé que usted me va a decir, no, eso ahí no se refiere. Entonces, el príncipe de los demonios se refiere a Jesús. Entonces, el príncipe de los demonios para este sujeto, me imagino que dirá que es Jesús. Sí, en este caso lo que está mencionando textualmente, que el texto, no el contexto acá, el texto y contexto. O sea, según usted, Tito, aquí ese Belcebú, ¿quién es Jesús? Yo creo que para usted sí, claro. Usted va a decir que sí. Estoy seguro de eso, que usted va a decir que sí, Belcebú se refiere que es a Jesús, porque Jesús está por encima de todo, va a decir usted ahí, dentro de ese contexto. ¿Sí? Me imagino que ese disparate irá a decir usted. Bueno, pero no importa, aquí sigamos el análisis. Jesús habló de este príncipe, el cual no era él. Escuche bien, Jesús habló de este príncipe, el cual no era él. Se refería al mismo que están mencionando los fariseos ahí atrás. Los fariseos reconocían que los demonios tenían un príncipe y se refería a Satanás. Ahora Jesús habla de este príncipe. Escuchen bien acá. Veamos el texto en detalle, dice acá. Juan 12:31 dice, ahora el juicio, dice, de este mundo, ahora el príncipe. Ahora es, notemos lo siguiente, vamos a leerlo detalladamente, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora dice, ahora el príncipe de este mundo, o el arjón, ¿sí? La palabra ahí es arjón, el príncipe de este mundo, será echado fuera. O sea que entonces Jesús fue echado fuera. O sea, ahí se está hablando de Jesús entonces. Dice, ahora es el juicio dice acá, es el juicio de este mundo, ¿cierto? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que Jesús entonces es echado fuera de este mundo, cuando Jesús lo llena todo. Dígame usted, dice que Él subió para llenarlo todo. Entonces, ¿cómo lo va a echar de este mundo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a Satanás? Se está refiriendo a Satanás. Ahora, Juan 14:30, mire lo que dice acá. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene, escuche bien, viene el príncipe, ya está el artículo ho, arjón, ¿sí? El artículo definido en tercera persona singular dice el príncipe, o sea, el arjón, ho, arjón de este mundo, y él nada tiene en mí. Vamos a ver, usted, señor, usted erudito mentiroso que dice saber de griego y todo esto, y que también usted dice ser muy estudioso de las escrituras y que lleva años en las redes sociales mintiéndole a las personas, enseñando herejías. Dígame una cosa, según esta construcción gramatical acá, ¿usted cómo entiende esto? Para el lado de los tomates, porque dice, no hablaré ya más mucho con vosotros, dice, porque viene, ahora viene. ¿Cómo va a decir Jesús que viene si Él era el príncipe? Respóndame. Usted le está pasando aquí como los universitarios cuando le decían, Jesús dice, suba a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, estando Él ahí, que es el mismo Padre, entonces iba a subir a otro Padre. Ese disparate, ¿cierto? Eso es lo que usted entiende acá. Usted dice acá, no, ahí está, Él es el príncipe, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo va a decir que viene si está ahí? Note eso, se da cuenta que es una incongruencia total. Si vamos a la gramática, usted está perdido totalmente. Usted está en el lugar equivocado, amigo, ¿sí? Se equivoca usted realmente. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe. Viene, habla de venir. ¿Y cómo es que viene si Él estaba ahí? O sea que Él era mismo, Él es ahí el mismo príncipe y también el que iba a venir. Dice porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Hay una preposición en, ¿sí? Que significa lugar. La preposición en mí, ahí es yo, en yo. ¿Y cómo va a decir Jesús, nada tiene en mí, cuando se refería al mismo? O sea que Él se estaría disociando de sí mismo. Vaya a engañar a otro con ese cuento suyo. A mí no me va a engañar usted ni a más nadie. Esto aquí va a quedar evidenciado totalmente. Ahora, Juan 16:11, mire lo que dice. Y de juicio, por cuanto el príncipe, ahí está nuevamente el artículo ho, arjón,
de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Acaso Jesús lo juzgaron para qué? ¿Para ser echado fuera? Le pregunto. ¿Sí? Cuando el Padre lo puso por encima de todo, ha sido ya juzgado. Ya dice, ha sido juzgado. ¿Y quién es el que Dios ha colocado como juez de vivos y muertos? Allí en Hechos 17 dice, habla de que Dios constituyó a Jesús como juez de vivos y muertos. O sea, que el que juzga, porque dice el Padre, Jesús dijo, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio, dice, se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. O sea, quien juzga es el Hijo. Entonces, en este caso, ¿quién juzga aquí a quién? O sea, Jesús se juzga a sí mismo. Entonces, usted está diciendo que Jesús es el que se juzga a sí mismo. ¿Ah? ¿Quién va a juzgar a Jesús? A ver, dígame una cosa, Tito. ¿Quién juzga a Jesús? ¿Él mismo se va a juzgar? ¿O el diablo lo juzgará a él? ¿Cómo será? No. Si Jesús es el juez y el Padre le dio todo el juicio a él, entonces dice, el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio se lo dio al Hijo. Y el Padre lo constituyó a él juez de vivos y muertos. En este caso, quien va a ser juzgado, ¿sí? Quien es juzgado no es Jesús, sino va a ser es Satanás, ese príncipe. Por eso dice, y de juicio por cuanto el príncipe, el Joarjón de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? O sea, ya ha sido juzgado por la obra que hizo el Señor. Satanás ya ha sido juzgado. Solamente llega el momento, está esperando el momento que llegue, ¿para qué? Para ser lanzado, ¿sí? Al lago de fuego. Ya ha sido juzgado, o sea, ya la sentencia, en otras palabras, ya está dictaminada todo. Entonces falta que llegue el momento, ¿para qué? Para cumplir lo restante, así de sencillo. Entonces, claramente aquí podemos ver que no se está hablando de ninguna manera, no se menciona de que Jesús sea este príncipe, porque es totalmente absurdo. Y ahora voy a leer otros textos más que para complementación acá. Incluso aquí dice, los apóstoles hablaron también de este príncipe, el cual es Satanás y no Jesús, como lo enseña este mentiroso endemoniado del Tito Martínez. Efesios 2:2 dice, en los cuales, ya lo mencionó el hermano Fran, anduviste, dice, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuchen bien, ahí está lo mismo, al, ¿sí? El artículo al es la identificativo y está articulado, ahí también aparece arjón, de la potestad o poder del aire, el espíritu, ¿sí? Ese espíritu se refiere a Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que opera en los hijos de desobediencia? ¿Acaso que el que opera ahí es Jesús? No. Dice que el espíritu que ahora opera o actúa o está en acción en los hijos de desobediencia. ¿Ah? Ahí no se está hablando de Jesús. Este príncipe ahí no se está refiriendo a Jesús. Ahora, Efesios 6:12 dice el apóstol Pablo allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, poderes, ¿cierto? O sea, refiriéndose a huestes espirituales, contra los gobernadores, dice acá, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, refiriéndose a las huestes demoníacas, ¿sí? Por eso son principados, porque tienen un rango de poder, pero ellos tienen un príncipe por encima de ellos. Entonces, ahora analicemos un punto acá que quiero mostrar ya para concluir aquí totalmente con este tema, y vamos a ver allí los textos en esta concordancia, donde nos habla acerca de príncipe. Ahí tenemos príncipe, ¿sí? Entonces vamos a buscar aquí a ver qué nos dice. Busquemos aquí por príncipe. Notemos que esta palabra, este adjetivo calificativo, porque es un adjetivo calificativo, tanto el sustantivo seos, que se le atribuye y es atributivo, ¿sí? El sustantivo seos es atributivo a Satanás y también a Dios y a Cristo, ¿sí? Y además a otros dioses, ¿sí? Sean falsos o sean verdaderos, se está refiriendo, o sea, se usa la construcción gramatical, porque Elohim es polisémica. Y pasa en el griego también pasa lo mismo. Teos se aplica también al Padre como también a Cristo,
y a otros seres. Entonces, en este caso tenemos aquí hechos. Veamos cómo a Jesús también se le tiene este calificativo, o se le denomina príncipe o arjón. Dice acá: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. ¿A quién se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a Jesús. Ahí se está refiriendo a Jesús. Dice: por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿cierto? Ahora Hechos 23:5 dice: Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, aquí ya nos está hablando, ¿cierto? Aquí está la misma construcción gramatical, arjón, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la palabra príncipe, pero en ambos hay una distinción, en ambos lados. Ahora, sigamos analizando acá. Notemos Efesios, ahí está el texto que le di, pero aquí hay un punto muy importante que es Pedro, primera carta de Pedro 5:4. Mire lo que dice: y cuando aparezca, ¿qué? El príncipe, ya está el artículo, digamos, definido nominativo, en tercera persona singular, que se refiere, dice: el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Sencillamente Jesús. Él es el príncipe, o sea, el que tiene la autoridad sobre el resto de los pastores. Por eso dice: y cuando aparezca el príncipe, o sea, Arjón, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, o sea, refiriéndose a su segunda venida. Entonces, ahí, ¿de quién se está hablando? Se está hablando precisamente de Jesús, que es el príncipe de los pastores. De ninguna manera ahí se puede entender que está hablando de Satanás. Ahí, lógico que no. Pero en los otros textos, no me venga con el cuento de usted decir que está hablando del mismo Jesús, porque eso es un error. Así que totalmente esté a usted refutado a través de este argumento. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues ya dejamos hasta acá. Muchas bendiciones, gracias y paz para todos. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Denle like y compartan estas enseñanzas a los demás hermanos para que todos sean edificados en la común fe. Paz y gracia para todos. Shalom.